¿Sabías que existe un secreto ancestral judío sobre la riqueza que durante siglos solo se transmitió de rabino a discípulo en las academias talmúdicas más cerradas? Un secreto tan poderoso que quienes lo dominaban podían acumular fortunas inmensas, mientras todos a su alrededor pensaban que eran personas comunes y corrientes. Hoy, por primera vez, voy a revelarte esta enseñanza completa, pero te advierto, solo quien permanezca hasta el final comprenderá por qué el 97% de las personas jamás lograrán la verdadera abundancia, no por falta de trabajo o inteligencia, sino porque han sido programados para repeler el dinero desde su propia alma. Shalom, soy el rabino Saúl, y durante los próximos minutos voy a mostrarte por qué todo lo que te enseñaron sobre hacerse rico está profundamente equivocado. El título de este mensaje no es casualidad. ¿Cómo hacerse rico sin que nadie lo sepa? Encierra una de las paradojas más profundas de la sabiduría judía milenaria. Mientras el mundo entero corre detrás del dinero gritando sus logros, exhibiendo sus compras y presumiendo sus ingresos, los verdaderos maestros de la abundancia hebrea construyeron imperios financieros en absoluto silencio, aplicando un principio que hoy está a punto de transformar tu realidad económica para siempre. Permíteme comenzar con algo que va a incomodarte profundamente. Si ganas menos de lo que necesitas, si vives endeudado, si trabajas hasta el agotamiento sin ver resultados, si cada mes es una lucha por llegar a fin de mes, no es porque el sistema esté en tu contra, no es porque no tengas suerte, no es porque Dios te haya abandonado, es porque has estado violando, sin saberlo, una de las leyes espirituales más fundamentales del universo económico. Una ley tan simple y tan poderosa, que cuando la entiendas no podrás creer que hayas vivido tanto tiempo sin conocerla. Hace 3 semanas, una mujer llamada Carolina llegó a mi oficina. Trabajaba 12 horas diarias en 2 empleos. Ganaba $1,800 mensuales entre ambos, pero llegaba a casa con apenas $200 después de pagar deudas, ayudar a su hermana desempleada, prestarle dinero a su primo que nunca devolvía y mantener a su madre que, aunque tenía su propia pensión, constantemente le pedía más. Carolina lloraba mientras me decía: «Rabino, trabajo como una esclava, no tengo vida, no veo a mis hijos, y aún así no puedo ahorrar ni un centavo. ¿Qué estoy haciendo mal?». Lo que le respondí la dejó en shock y probablemente a ti también te va a sacudir. Carolina, tu problema no es que ganes poco. Tu problema es que cada vez que recibes dinero, inmediatamente se lo entregas al universo como si fuera veneno. Has sido programada para creer que ser pobre es ser buena, que sacrificarte hasta la destrucción es amor, que no merecer nada es humildad. Y mientras sigas creyendo esas mentiras, podrías ganar $1,000,000 y terminarías igual de quebrada. ¿Te das cuenta de cuánto dinero has perdido en tu vida por decir que sí cuando querías decir que no? Piensa en este momento, mientras me escuchas, en cuántas veces has prestado dinero sabiendo que no te lo devolverían. ¿Cuántas veces has aceptado un salario miserable por miedo a pedir lo justo? ¿Cuántas veces has trabajado horas extra sin cobrarlas porque hay que ser agradecido? ¿Cuántas veces has pagado cuentas ajenas mientras las tuyas se acumulaban? La suma total de todo ese dinero perdido por culpa, miedo y falsas creencias sobre la bondad probablemente alcanzaría para comprar una casa. En el Talmud, Tratado de Baba Metzia, hay una enseñanza revolucionaria que destruye todo lo que el mundo moderno predica sobre el éxito. Los sabios cuentan la historia de Rabí Yochanan ben Zakkai,
quien poseía una de las fortunas más grandes de su generación, equivalente a millones en dinero actual, pero vivía con tal discreción que sus propios vecinos pensaban que era un simple maestro de escuela. Un día, uno de sus estudiantes le preguntó: «Maestro, ¿por qué oculta usted su riqueza?». Y el rabino respondió con una frase que deberías grabar en tu mente para siempre: «El que muestra su oro invita a los ladrones». Pero hay ladrones peores que los que roban dinero. Están los que roban tu paz, tu enfoque, tu energía espiritual, y esos son atraídos por el brillo de cualquier exhibición. Esta es la primera clave que necesitas entender. El universo tiene una ley inquebrantable, llamada en hebreo tzniut, que generalmente se traduce como modestia, pero que en realidad significa protección energética. Cada vez que presumes un logro, cada vez que muestras tu dinero, cada vez que hablas de tus ingresos sin necesidad, estás literalmente abriendo portales energéticos por donde se escapa tu abundancia. No es casualidad que las familias judías más prósperas del mundo mantengan un perfil tan bajo que podrías pasar junto a ellos en la calle sin imaginar que manejan fortunas billonarias. Pero aquí viene la parte que nadie te ha explicado correctamente. No se trata solo de ocultar lo que tienes, se trata de entender que el dinero es energía espiritual condensada, y como toda energía, responde a leyes precisas de atracción y repulsión. En hebreo, la palabra para dinero es kesef, que viene de la raíz kisuf, que significa anhelo o deseo ardiente. Los antiguos sabios entendieron hace 3000 años lo que la física cuántica apenas está descubriendo: que el dinero fluye hacia donde hay un deseo claro, protegido y direccionado, no hacia donde hay desesperación, exhibición o caos. Déjame contarte sobre David, un hombre de 34 años que vino a consultarme hace 6 meses. Tenía un pequeño negocio de reparación de computadoras, ganaba aproximadamente $2,500 al mes, pero vivía como si ganara 500. Su esposa trabajaba también, aportaba otros $1,200, pero entre los dos no podían cubrir los gastos básicos de su hogar. Cuando revisamos sus finanzas, descubrimos algo escalofriante. Estaban manteniendo económicamente a 7 personas además de ellos mismos y sus 2 hijos. El hermano de David, que ganaba más que él, le pedía prestado constantemente. Los padres de su esposa, que tenían su propia casa y pensión, esperaban un apoyo mensual. Un primo que había quebrado su negocio por mala administración vivía prácticamente de ellos desde hacía 2 años. «Rabino», me dijo David con lágrimas en los ojos, «es que no puedo decirles que no. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Que soy egoísta? ¿Que no tengo corazón? En mi familia siempre me enseñaron que hay que ayudar, que la familia es primero, que Dios bendice a los generosos». Y aquí está la revelación que le cambió la vida y que está a punto de cambiar la tuya. Le mostré un versículo del Talmud de Jerusalén que dice: «Quien se empobrece a sí mismo para enriquecer a otros, no practica caridad, sino destrucción». Los sabios judíos entendieron algo fundamental que el mundo moderno ha olvidado. Existe una diferencia abismal entre la verdadera generosidad, que en hebreo se llama tzedaká, y la autodestrucción disfrazada de bondad. Tzedaká viene de la raíz tzedek, que significa justicia. ¿Entiendes la implicación revolucionaria de esto? La verdadera caridad judía no es dar hasta quedarte sin nada, es dar de manera justa, equilibrada, sostenible. Es más, el Shulchan Aruch, el código de ley judía, establece específicamente que está prohibido dar más del 20% de tus ingresos en caridad, porque dar más que eso
te convierte en alguien que necesitará caridad, creando un círculo vicioso de pobreza. Pero ¿sabes qué es aún más impactante? El concepto hebreo de Jebul, que significa límite o frontera. En la Kabbalah se enseña que Dios mismo se autolimitó para crear el universo, en un proceso llamado Tzimtzum. Si el Creador infinito estableció límites para permitir la creación, ¿quién eres tú para vivir sin límites, especialmente en tus finanzas? Cada vez que no pones un límite claro a lo que das, a lo que prestas, a lo que gastas en otros, no estás siendo espiritual, estás violando uno de los principios más sagrados de la existencia. Ahora, presta mucha atención porque voy a revelarte el secreto específico de cómo los judíos han construido fortunas generacionales mientras mantenían un perfil tan bajo que sus propios empleados a veces no sabían que trabajaban para multimillonarios. Se llama el principio de Hester Panem, que literalmente significa ocultamiento del rostro. Y no se trata de ser mentiroso o engañoso. Se trata de entender que tu energía financiera es como el agua. Si la expones al sol del escrutinio público, se evapora. Maimónides, el más grande de los filósofos judíos, escribió en su Mishneh Torah que existen 8 niveles de tzedaká, y el más alto, el más elevado espiritualmente, es dar de manera que ni el dador ni el receptor sepan la identidad del otro. Pero aquí está el giro que nadie te ha explicado. Este principio no aplica solo a la caridad, aplica a toda tu vida financiera. Mientras menos gente sepa exactamente cuánto ganas, cuánto tienes, cuánto puedes, más protegida está tu energía de abundancia. Voy a ser brutalmente honesto contigo. Si en este momento estás pensando, pero yo no tengo nada que ocultar porque no tengo nada, acabas de revelar exactamente por qué no tienes nada. Es la mentalidad de escasez la que te lleva a hablar constantemente de tu falta de dinero, a quejarte de tus deudas, a compartir tus problemas financieros con quien quiera escuchar. Y cada vez que lo haces, estás programando tu mente subconsciente y la de todos los que te rodean para verte como alguien pobre, reforzando energéticamente tu situación de carencia. En unos minutos te voy a mostrar el protocolo exacto de 5 pasos que los sabios judíos han usado durante siglos para atraer riqueza mientras mantienen su vida financiera en absoluta privacidad. Pero primero necesito que entiendas algo crucial. El dinero tiene memoria. Sí, leíste bien. En la tradición mística judía se enseña que cada moneda, cada billete, cada transferencia digital lleva consigo la energía de cómo fue ganada y cómo fue gastada. Cuando tú hablas de tu dinero innecesariamente, cuando exhibes tus compras, cuando presumes tus ganancias, estás contaminando esa energía con Ajin Hara, el mal de ojo, que no es superstición, sino una realidad energética documentada incluso en física cuántica. Permíteme contarte sobre Sara, una emprendedora de 41 años que vino a verme al borde de la bancarrota. Había iniciado un negocio de repostería desde su casa y en solo 2 años había crecido hasta tener 5 empleadas y facturar $15,000 mensuales. El problema comenzó cuando empezó a compartir su éxito en redes sociales. Publicaba fotos de sus pedidos grandes. Hablaba de sus ganancias para inspirar a otras mujeres. Mostraba cuando compraba nuevo equipo. En 6 meses, todo se derrumbó. Competidores aparecieron de la nada copiando sus recetas. Clientes empezaron a regatear precios argumentando que ya ganaba suficiente. Empleadas comenzaron a robar porque, total, a ella le sobra. Y familiares que nunca la habían apoyado aparecieron pidiendo préstamos y sociedades.
Rabino, me dijo llorando, no entiendo qué hice mal. Solo quería compartir mi bendición, motivar a otros, ser transparente. Y aquí está la lección dolorosa que tuvo que aprender. La transparencia financiera no es una virtud, es una vulnerabilidad. Los antiguos comerciantes judíos tenían un dicho: muestra tu mercancía, no tu ganancia. Puedes promocionar tu producto, tu servicio, tu valor, pero nunca, escúchame bien, nunca tu cuenta bancaria. ¿Te has preguntado alguna vez por qué las empresas más exitosas del mundo son extremadamente celosas con sus números reales? ¿Por qué los verdaderamente ricos hablan de todo menos de cuánto tienen exactamente? No es casualidad, es sabiduría milenaria aplicada. En el Zohar, el libro fundamental de la mística judía, se explica que existen tres niveles de realidad: el pensamiento, la palabra y la acción. Cuando tú piensas en tu abundancia, estás en el nivel más alto y protegido. Cuando actúas para crear abundancia, manifiestas en el mundo físico. Pero cuando hablas de tu abundancia sin necesidad, creas una ruptura energética entre el pensamiento y la acción que literalmente dispersa tu prosperidad. Ahora, quiero que hagas un ejercicio mental conmigo. Piensa en la persona más exitosa financieramente que conoces personalmente. No celebridades, sino alguien de tu entorno real. ¿Cuánto sabes exactamente sobre sus finanzas? ¿Conoces su salario exacto, sus ahorros, sus inversiones? Probablemente no. Y ahora piensa en alguien que siempre está en problemas económicos. ¿Cuánto sabes sobre sus deudas, sus gastos, sus problemas? Probablemente todo. ¿Comienzas a ver el patrón? El rey Salomón, el hombre más rico de la antigüedad según la Biblia, escribió en Proverbios: el que guarda su boca, guarda su alma, pero el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Durante siglos, los eruditos judíos interpretaron esto solo en términos de chismes o calumnias, pero los cabalistas entendieron una dimensión más profunda. Aplica especialmente al dinero. Cada palabra que pronuncias sobre tu situación financiera es una semilla que plantas en el campo cuántico de las posibilidades. ¿Qué estás sembrando? ¿Abundancia o escasez? Llegamos ahora al concepto hebreo de parnasá, que se traduce como sustento o prosperidad, pero que literalmente significa porción asignada. Según la tradición judía, cada año en Rosh Hashanah, el año nuevo judío, se decreta cuánta abundancia está destinada para cada persona. Pero aquí está el secreto que pocos conocen. Ese decreto no es fijo. Puede aumentar o disminuir según cómo manejes tu energía financiera. Y una de las formas más rápidas de disminuir tu parnasá es a través de lo que los sabios llaman pegam ha-dibur, el defecto del habla sobre asuntos monetarios. Cuando David, el dueño del negocio de computadoras del que te hablé antes, entendió estos principios, su vida cambió radicalmente. Le di un protocolo específico. Durante 40 días no hablaría de dinero con nadie excepto su esposa, y solo para temas esenciales del hogar. No mencionaría sus ingresos, no se quejaría de gastos, no hablaría de deudas. Cuando familiares le pidieran dinero, tenía preparada una respuesta. Estoy reestructurando mis finanzas con un asesor. Por los próximos meses no puedo comprometer ningún recurso. No era mentira. Yo era ese asesor y la reestructuración era real. Lo que sucedió fue casi milagroso, pero en realidad es pura ley espiritual en acción. En la primera semana, 3 clientes antiguos lo contactaron para proyectos grandes. En la segunda semana, un competidor cerró y varios de sus clientes lo buscaron. Para el día 30,
Sus ingresos habían aumentado un 60% sin hacer nada diferente excepto callar sobre su dinero. Pero lo más impresionante fue lo que sucedió con los familiares parásitos. Al no obtener respuesta emocional, al no poder manipular con culpa, porque David simplemente no enganchaba en conversaciones sobre dinero, uno a uno, fueron encontrando otras soluciones. ¿Sabes cuál es la ironía más grande? Mientras menos hablaba David de dinero, más dinero llegaba a su vida. Es el principio cabalístico de lo maté nemushal. Cuando tú controlas algo, ese algo te sirve, pero cuando algo te controla a ti, te conviertes en su esclavo. La mayoría de las personas son esclavas del dinero, precisamente porque no pueden dejar de hablar de él, pensar en él de manera obsesiva, compartir cada detalle de su relación con él. Te voy a compartir ahora una enseñanza del Baal Shem Tov, el fundador del Hasidismo, que revolucionó mi propia comprensión del dinero. Él enseñó que cada persona tiene un reshimó, una impresión espiritual única, como una huella digital del alma. Tu reshimó determina tu forma particular de atraer abundancia. Algunos están diseñados para ganar a través del comercio, otros a través del servicio, otros a través de la creatividad. Pero sin importar cuál sea tu reshimó, hay una ley universal. Mientras más silencioso seas sobre tus asuntos financieros, más claramente el universo puede leer tu reshimó y enviarte la abundancia que te corresponde. Es como sintonizar una radio. Si hay mucho ruido, mucha estática, no puedes captar la señal claramente. Cada vez que hablas innecesariamente sobre dinero, creas estática espiritual que interfiere con tu capacidad de recibir. Los grandes maestros hasídicos tenían una práctica. Antes de dormir, hacían una contabilidad del alma, donde revisaban no cuánto habían ganado o gastado, sino cuántas veces habían hablado de dinero ese día. Si el número era mayor a 3, hacían un ayuno de palabras al día siguiente. Ahora, sé lo que estás pensando. Pero, rabino, ¿cómo voy a hacer negocios sin hablar de dinero? ¿Cómo voy a cobrar, negociar, vender? Y aquí está la distinción crucial que cambiará tu paradigma. Hablar de dinero cuando es necesario para una transacción es acción, no es conversación. Cuando le dices a un cliente, el servicio cuesta $100, estás actuando. Cuando le cuentas a tu amigo que cobraste $100, estás dispersando energía. Los comerciantes judíos de la Edad Media, que llegaron a controlar rutas comerciales enteras a pesar de las persecuciones y restricciones, ¿tenían un código? Habla de la mercancía con muchos, del precio con pocos, de la ganancia con ninguno. Este código no era solo estrategia comercial, era tecnología espiritual. Entendían que el dinero es como el vapor. Mientras más hermético sea el contenedor, más presión genera, más poder tiene para mover cosas. Déjame destruir ahora uno de los mitos más tóxicos de la cultura moderna, la idea de que compartir tus luchas financieras te hace más humano, más relatable, más auténtico. Esta es una de las mentiras más destructivas que el mundo del coaching moderno ha propagado. Sí, la vulnerabilidad puede crear conexión, pero la vulnerabilidad financiera crea algo muy diferente. Crea un vórtice energético que succiona tu prosperidad y la distribuye entre todos los que escuchan tu historia de carencia. Cada vez que cuentas públicamente tus deudas, tus luchas, tus miedos económicos, no estás siendo valiente. Estás realizando un ritual inconsciente de perpetuación de la pobreza. Los antiguos sabios lo sabían. Por eso, en las comunidades judías tradicionales, se considera de muy mal gusto hablar de problemas financieros
fuera del círculo más íntimo. No es orgullo, es protección energética. Carolina, la mujer de los 2 trabajos que mencioné al principio, tuvo su despertar cuando le mostré un pasaje del Talmud de Berajot, que dice: así como la bendición no se encuentra en algo que ha sido pesado y medido, tampoco se encuentra en algo que el ojo ha visto. Los sabios estaban enseñando física cuántica hace 2000 años. El acto de observación colapsa las infinitas posibilidades en una sola realidad. Cuando expones tu dinero a la observación constante, propia y ajena, lo fijas en su estado actual, impidiendo su expansión. Le di a Carolina una tarea que parecía imposible. Durante 30 días, cada vez que alguien le preguntara sobre su situación financiera, debía responder: gracias por preguntar, estoy trabajando en mi prosperidad. Nada más, sin detalles, sin quejas, sin explicaciones. Su madre la presionó, su hermana la culpó de volverse creída, sus compañeros de trabajo la acusaron de misteriosa. Pero algo mágico sucedió. Al no poder extraer energía emocional de sus problemas financieros, las personas parásitas en su vida comenzaron a buscar otros hospedadores. En 30 días, Carolina había recuperado $400 mensuales solo por dejar de prestar dinero que nunca le devolvían. Su jefe, al notar su nueva actitud de discreto profesionalismo, le ofreció un pequeño aumento. Pero el cambio más grande fue interno. Por primera vez en años, Carolina sentía que su dinero le pertenecía, que tenía derecho a conservarlo, protegerlo, multiplicarlo. ¿Entiendes ahora por qué el título de esta enseñanza es ¿Cómo hacerse rico sin que nadie lo sepa? No es sobre engañar o esconder por maldad. Es sobre entender que tu prosperidad es un jardín sagrado que debe ser cultivado en privacidad hasta que los frutos estén listos para ser cosechados. Un agricultor no invita a multitudes a ver sus semillas recién plantadas. No muestra la tierra recién arada esperando aplausos. Trabaja en silencio, protege sus cultivos y solo muestra el resultado cuando es innegable. El Rebbe de Lubavitch, uno de los líderes espirituales más influyentes del siglo XX, enseñaba que cada judío debe ser un banquero espiritual. ¿Qué hace un banquero? Maneja el dinero con discreción absoluta, nunca revela los balances de sus clientes, opera con códigos de confidencialidad estrictos. Tú debes ser el banquero de tu propia prosperidad, el guardián celoso de tu información financiera. Pero aquí viene una distinción importante que muchos malinterpretan. No hablar de tu dinero no significa no pensar en él, no planificarlo, no estudiarlo. Al contrario, los judíos prósperos dedican tiempo significativo a entender finanzas, inversiones, oportunidades. La diferencia es que lo hacen en silencio, en estudio privado, en conversaciones selectivas con mentores y asesores de confianza, no en charlas casuales con cualquiera que quiera escuchar. En mi propia familia, mi abuelo, que llegó a este país sin un centavo y construyó un negocio que empleaba a 200 personas, tenía una regla inquebrantable. En la mesa del Shabbat se podía hablar de Torá, de familia, de sabiduría, de alegría, pero jamás de negocios o dinero. Decía: 6 días tienes para construir tu Parnasá. Un día tienes para recordar que eres más que tu Parnasá. Pero lo que nunca nos dijo mientras vivía era cuánto exactamente valía su negocio. Solo después de su muerte descubrimos la magnitud de lo que había construido en silencio. Este es otro aspecto del secreto: el Shabbat como tecnología de prosperidad. Cuando guardas un día completo sin hablar de dinero, sin pensar en dinero, sin tocar dinero, creas un vacío sagrado que el universo se apresura a llenar.
Es como el principio de la respiración. Necesitas exhalar completamente para poder inhalar profundamente. El Shabbat es tu exhalación financiera, el momento donde sueltas el control para poder recibir más. Un multimillonario judío que asesoré una vez me dijo algo que nunca olvidé. Rabino, mi fortuna comenzó a multiplicarse exponencialmente el día que entendí que el dinero es como el amor. Mientras más desesperadamente lo persigues y lo anuncias, más huye de ti. Pero cuando te enfocas en crear valor en silencio, viene a ti como las abejas a las flores. Ahora voy a compartir contigo los 5 pasos del protocolo de prosperidad silenciosa que ha sido refinado a través de generaciones de sabiduría judía. Pero antes, necesito que entiendas algo crucial. Estos pasos solo funcionan si los implementas completamente, no a medias. Es como una fórmula química. Si cambias las proporciones o omites un ingrediente, no obtienes el resultado deseado. Primer paso. Heder Hadibur, el cerco del habla. Durante los próximos 40 días, vas a crear un cerco alrededor de tus palabras sobre dinero. Esto significa, no mencionarás tus ingresos exactos a nadie, excepto a tu cónyuge o contador. No te quejarás de gastos o deudas. No compartirás tus planes financieros con personas que no estén directamente involucradas en ellos. Cuando alguien te pregunte cómo te va económicamente, responderás, trabajando en mi abundancia, gracias por preguntar. ¿Por qué 40 días? En la tradición judía, 40 es el número de transformación. El diluvio duró 40 días. Moisés estuvo 40 días en el monte Sinaí. El pueblo judío vagó 40 años por el desierto. Son los días que toma crear un nuevo patrón neural, una nueva realidad energética. Durante estos 40 días, llevarás un pequeño cuaderno donde anotarás cada vez que sientas la tentación de hablar de dinero innecesariamente. No para juzgarte, sino para volverte consciente de cuánto de tu energía vital se va en conversaciones financieras improductivas. Segundo paso. Cheshbon Hanefesh Kaspi. La contabilidad del alma financiera. Cada noche antes de dormir, dedicarás 10 minutos a revisar no tus gastos, sino tu relación emocional con el dinero ese día. ¿Sentiste miedo? ¿Envidia? ¿Desesperación? ¿Gratitud? Escribirás una línea describiendo tu estado emocional financiero. Esto es crucial, porque el dinero responde más a tu frecuencia emocional que a tus acciones físicas. Una persona que trabaja con alegría y certeza atraerá más abundancia que alguien que trabaja el doble con miedo y resentimiento. Tercer paso. Tzedakah Nisteret, la caridad oculta. Vas a apartar el 10% de todo lo que ganes, pero aquí está el giro. Lo darás de manera completamente anónima. Puede ser dejando dinero donde alguien necesitado lo encuentre, pagando anónimamente la cuenta de alguien, donando online sin dar tu nombre. El acto de dar en secreto crea un canal de recepción en secreto. Es una de las leyes espirituales más poderosas. Lo que siembras en lo oculto, cosechas multiplicado en lo visible. Recuerdo a Miriam, una maestra que ganaba $2,000 al mes y vivía ajustada. Cuando le propuse que diera $200 mensuales en caridad anónima, casi se desmaya. Rabino, no me alcanza ni para mí. Le expliqué que no se trataba de lógica, sino de ley espiritual. Con mucho miedo, comenzó dejando $50 en un sobre bajo la puerta de una vecina anciana. A la semana siguiente, 50 más en la caja de propinas de una mesera que sabía que tenía hijos. Al tercer mes, estaba dando los 200 completos. ¿Qué pasó? En 6 meses, había recibido un ascenso, había comenzado a dar tutorías privadas, y sus ingresos habían subido a $3,200. Pero lo más importante,
Nunca nadie supo de dónde venían esos sobres anónimos que cambiaban vidas. Cuarto paso. Ceder Caspi, el orden financiero sagrado. Vas a crear un sistema completamente privado para manejar tu dinero. Esto significa una cuenta bancaria que solo tú conozcas para tus ahorros. Un lugar físico en tu casa donde nadie más tenga acceso para guardar efectivo de emergencia. Un cuaderno privado donde lleves tus cuentas reales. El desorden financiero es una invitación al caos. Cuando tu dinero está mezclado, expuesto, desorganizado, es como tener las puertas de tu casa abiertas de par en par. Cualquier energía puede entrar y salir. Quinto paso. Shemirat Einayim, la guardia de los ojos. Vas a entrenar tus ojos para no mirar la prosperidad ajena con envidia ni la pobreza ajena con lástima. Ambas miradas contaminan tu propio campo energético de abundancia. Cuando veas el auto nuevo de tu vecino, en lugar de comparar o envidiar, dirás en tu mente, que se multiplique su bendición y que llegue también a mí. Cuando veas a alguien en necesidad, en lugar de pensar, pobrecito, lo cual lo fija en su pobreza, pensarás que encuentre su camino a la abundancia. Tus ojos son portales energéticos. Lo que permites que entre por ellos determina lo que se manifiesta en tu vida. Estos 5 pasos son tecnología espiritual probada durante milenios. No son superstición, son ingeniería de la conciencia aplicada a las finanzas. Pero déjame advertirte algo. Cuando comiences a implementarlos, experimentarás lo que llamamos el período de prueba. Parecerá que todo empeora antes de mejorar. Personas que nunca te habían pedido dinero aparecerán pidiéndolo. Gastos inesperados surgirán. Tentaciones de hablar sobre tu situación financiera serán casi irresistibles. Este período de prueba no es casualidad, es parte del proceso. Cuando cambias tu frecuencia energética, el universo necesita confirmar que el cambio es real, no temporal. Es como cuando haces ejercicio. Los primeros días duele todo. Parece que empeoras antes de mejorar. Pero si persistes, atraviesas el umbral y entras en una nueva realidad. El Hafetz Haim, uno de los sabios más venerados del judaísmo moderno, decía: la lengua es más poderosa que la espada. Una espada solo puede herir a alguien cerca, pero la lengua puede destruir a alguien al otro lado del mundo. Él se refería principalmente a la calumnia, pero el principio aplica perfectamente al dinero. Cada palabra que dices sobre tu situación financiera puede construir o destruir tu prosperidad futura, y el alcance es ilimitado. Ahora quiero hablarte sobre el concepto más profundo y transformador de todos, Shefá, el flujo divino de abundancia. En la Kabbalah se enseña que existe un río constante de abundancia fluyendo desde los mundos superiores hacia el nuestro. Este río nunca se detiene, nunca disminuye, es infinito. La única variable es cuánto podemos recibir, y eso depende del tamaño y la limpieza de nuestros recipientes espirituales. Cada vez que hablas innecesariamente sobre dinero, es como hacer agujeros en tu recipiente. El Shefá sigue fluyendo, pero se escapa por todas partes. Los verdaderamente prósperos han aprendido a sellar sus recipientes, a hacerlos herméticos, y por eso pueden acumular no solo riqueza material, sino también paz mental, salud, relaciones armoniosas, todo lo que el Shefá incluye. Fernando, un empresario de 45 años, vino a verme cuando su empresa de construcción estaba a punto de quebrar. Tenía contratos por $500,000, pero no podía cobrar. Los materiales subían de precio cada semana. Los trabajadores amenazaban con irse. Lo primero que noté fue cómo hablaba. Me contó con lujo de detalles cada deuda, cada problema.
cada miedo. Era como si estuviera vomitando tóxicos financieros. Le dije, Fernando, tu empresa no está quebrando por falta de trabajo o por la economía. Está quebrando porque has convertido tu boca en una fábrica de destrucción. Le di una tarea radical. Por una semana completa, no podía pronunciar ni una palabra sobre los problemas de la empresa. Podía hablar de soluciones, podía dar instrucciones, podía negociar, pero ni una queja, ni un lamento, ni una expresión de preocupación. Fue la semana más difícil de su vida. Me llamaba 3 veces al día al borde de explotar, y yo le recordaba, tu silencio está reconstruyendo tu recipiente. Al 8º día, recibió una llamada, un cliente antiguo que le debía $50,000 desde hacía 2 años, quería pagarle porque estaba cerrando sus asuntos pendientes. Al día 10, un competidor le propuso comprarle un lote de materiales que tenía parado, recuperando $30,000. Al día 15, un inversionista que había rechazado su propuesta 6 meses antes, lo llamó interesado. No fue magia, fue ley espiritual. Cuando dejas de proclamar tu destrucción, el universo deja de confirmarla. Hay un concepto en hebreo llamado Nehama Yeteira, el alma adicional que recibimos en Shabbat. Pero pocos saben que también existe lo que los místicos llaman Parnasá Yeteira, la prosperidad adicional que está disponible para quienes guardan el secreto de su abundancia. Es como tener una cuenta bancaria secreta en el cielo que solo puedes acceder con la llave del silencio. ¿Sabes cuál es la traducción literal de la palabra hebrea para secreto? Es sod, que tiene el valor numérico de 70, el mismo que la palabra yayin, vino. Los sabios enseñan, cuando entra el vino, sale el secreto. Pero también podemos leerlo al revés. Cuando guardas el secreto, se fermenta como el vino, se vuelve más valioso con el tiempo. Tu prosperidad guardada en secreto no se estanca, madura. Tengo que hablarte ahora sobre algo que va a confrontar cada fibra de tu ser programado por la sociedad moderna. El éxito silencioso es el único éxito real. Todo lo demás es solo ruido que eventualmente atrae destrucción. Cada imperio que se construyó sobre exhibición y ostentación ha caído. Cada fortuna que se proclamó desde los tejados fue eventualmente saqueada. La historia está llena de ejemplos, desde el Imperio Romano hasta las empresas .com que quebraron por gastar más en aparentar que en construir. Los Rothschild, la familia judía más rica de la historia, tenían un lema: concordia, integritas, industria, armonía, integridad, diligencia. Notarás que no dice nada sobre exhibición o reconocimiento. Durante generaciones, manejaron las finanzas de reinos enteros mientras vivían relativamente modestos, sin ostentación. Su poder no venía de mostrar su riqueza, sino de mantenerla trabajando silenciosamente. Hay una historia jasídica que ilustra perfectamente este principio. Un hombre pobre fue a ver al Baal Shem Tov quejándose de su situación. El maestro lo envió a la casa de cierto comerciante para que aprendiera el secreto de la prosperidad. El hombre fue y encontró una casa modesta, una familia sencilla, nada que indicara riqueza. Decepcionado, estaba por irse cuando notó algo extraño. Aunque era viernes por la tarde, cerca del Shabbat, no había casi comida en la mesa. ¿Cómo puede ser?, le preguntó al comerciante. ¿El gran maestro me envió a aprender de alguien tan pobre como yo? El comerciante sonrió y lo llevó a su sótano. Allí había un festín completo esperando, los mejores vinos, las comidas más exquisitas, todo preparado para Shabbat. ¿Por qué esconde todo esto?, preguntó asombrado. El comerciante respondió:
porque la bendición solo mora en lo oculto. Si exhibiera mi abundancia durante la semana, no me quedaría nada para santificar el Shabbat. El hombre pobre entendió la lección, pero la aplicación va más allá. Tu verdadera riqueza debe ser como ese festín del sótano, preparada y disfrutada en la intimidad de tu círculo más sagrado, no exhibida para el consumo público. Ahora, sé que en este momento tu mente está luchando con preguntas. ¿Pero cómo voy a conseguir clientes si no muestro éxito? ¿Cómo voy a inspirar a otros? ¿Cómo voy a sentirme exitoso si nadie lo sabe? Estas preguntas revelan el veneno más profundo de nuestra época. Hemos confundido el ser con el parecer, el tener con el mostrar. Déjame decirte algo que cambiará tu paradigma para siempre. El cliente que necesitas que te veas exitoso para contratarte es el cliente que te destruirá. El empleado que necesita saber cuánto ganas para respetarte es el empleado que te traicionará. La pareja que necesita ver tu cuenta bancaria para amarte es la pareja que te abandonará cuando las cosas se pongan difíciles. La verdadera prosperidad atrae por esencia, no por evidencia. Cuando era un joven rabino, fui aprendiz de un hombre extraordinario, el rabino Mendel, que tenía una pequeña sinagoga en un barrio humilde. Todos pensaban que vivía de las pequeñas donaciones de la congregación. 30 años después, cuando falleció, descubrimos que había sido el benefactor anónimo de cientos de familias. Había pagado en secreto las bodas de decenas de novias pobres. Había financiado la educación de innumerables niños. ¿De dónde salía el dinero? Tenía una cadena de lavanderías que nadie asociaba con él. Vivió y murió como un hombre pobre, pero su riqueza real trascendió generaciones. Te voy a revelar ahora algo que los banqueros judíos de Venecia codificaron hace 500 años y que sigue siendo la base de las fortunas judías más sólidas. La regla del 10-10-80. El 10% de todo lo que ganes debe ir a tzedaká, caridad, preferiblemente anónima. Otro 10% debe ir a ahorro invisible, una cuenta o inversión que nadie excepto tú sepa que existe. El 80% restante es para vivir. Pero aquí está el truco. Vive con el 60% y usa el 20% adicional para crear más fuentes de ingreso que tampoco anunciarás. Esta fórmula hace algo poderoso. Te entrena para vivir siempre por debajo de tus posibilidades reales mientras construyes riqueza en múltiples niveles. La mayoría de las personas ganan 100 y gastan 110. Siempre en déficit. Tú ganarás 100. Vivirás como si ganaras 60. Darás como si ganaras 200. Y construirás como si el futuro dependiera de ello. Porque depende. María, una madre soltera con 3 hijos, vino a verme ganando $1,500 al mes como cajera. Rabino, es imposible, me dijo cuando le expliqué la regla del 10-10-80. No me alcanza ni para lo básico. Le pedí que por un mes llevara un registro exacto de cada centavo. Descubrimos que gastaba $300 mensuales en cosas que ella misma clasificó como invisibles. Café de máquina, snacks, suscripciones que no usaba, compras impulsivas pequeñas. Comenzó aplicando la regla con solo el 5,590, pero manteniendo el principio del secreto. Puso $75 en una caja cerrada con llave que escondió su 5% de ahorro invisible. Dio otros 75 de forma anónima. Los dejaba en el buzón de una vecina anciana y aprendió a vivir con el resto. La transformación psicológica fue inmediata. Por primera vez en su vida, sentía que tenía el control. En 6 meses, estaba aplicando el 10-10-80 completo, porque sus ingresos habían aumentado. Su jefe le dio más responsabilidades con mejor paga al notar su nueva actitud de prosperidad silenciosa.
Ahora, necesito hablarte de algo que la industria del desarrollo personal ha corrompido completamente: las afirmaciones de abundancia. Ves a gurús diciéndote que repitas: soy rico, soy abundante, el dinero fluye hacia mí, mientras publicas selfies en redes sociales. Esto no es solo inútil, es contraproducente. En la tradición judía, las verdaderas afirmaciones se hacen en silencio, en el corazón, sin testigos. El Shema, la oración central del judaísmo, comienza con escucha, Israel. No dice proclama, Israel, o grita, Israel. Escucha. La prosperidad comienza con escuchar, no con hablar. Escuchar las oportunidades, escuchar la sabiduría, escuchar el silencio donde mora la abundancia. Cuando callas sobre tu dinero, puedes escuchar cómo hacer más dinero. Hay un fenómeno que los psicólogos llaman la maldición del ganador de lotería. Estudios muestran que la mayoría de los ganadores de lotería terminan peor que antes en 5 años. ¿Por qué? Porque su riqueza fue pública, explosiva, sin preparación. Todos supieron, todos pidieron, todos envidiaron, todos esperaron su caída. En contraste, las fortunas construidas en silencio, ladrillo por ladrillo, sin fanfarria, esas perduran generaciones. El Talmud cuenta sobre Rabí Akiva, quien comenzó como un pastor analfabeto y terminó siendo uno de los sabios más grandes, con una fortuna que rivalizaba con reyes. ¿Cómo lo logró? Su esposa vendió su cabello para pagar sus estudios, pero nunca se lo contaron a nadie. Él estudiaba en cuevas, lejos de miradas. Cuando comenzó a tener éxito como maestro, seguía vistiendo como un hombre simple. Solo después de su muerte se descubrió la magnitud de su riqueza y su generosidad. Quiero que entiendas algo fundamental. Cada tradición espiritual auténtica del mundo tiene alguna versión de este principio. Los monjes budistas toman votos de pobreza no porque el dinero sea malo, sino porque exhibir riqueza disturba la paz mental. Los verdaderos maestros taoístas enseñan que el sabio se viste de harapos pero guarda jade en su pecho. Hasta Jesús, que era judío, enseñó: cuando des limosna, no lo anuncies con trompetas. El secreto trasciende religiones porque es ley universal. La energía se conserva mejor en sistemas cerrados. Tu prosperidad es un sistema energético que puede ser cerrado, protegido o abierto, vulnerable. Cada palabra innecesaria sobre dinero es una fuga en tu sistema. Ahora, déjame confrontar el elefante en la habitación: las redes sociales, la máquina más grande de destrucción de prosperidad jamás inventada. Cada vez que publicas sobre tu éxito, tus compras, tus logros financieros, estás literalmente maldiciendo tu futuro económico. No es superstición, es matemática espiritual. Por cada like de admiración, recibes 10 miradas de envidia. Por cada comentario de felicitación, recibes 100 pensamientos de resentimiento. ¿Vale la pena hipotecar tu prosperidad por dopamina digital? Conozco emprendedores que tenían negocios prósperos hasta que comenzaron a ser transparentes en redes sociales, compartiendo ingresos, mostrando lujos, predicando sobre abundancia. En meses, competidores copiaron sus modelos. Empleados pidieron aumentos desproporcionados. Clientes regatearon precios y la energía de envidia colectiva literalmente desintegró sus empresas. Pero también conozco a multimillonarios que tienen perfiles de redes sociales que parecen de clase media. Publican sobre sus familias, sus pasatiempos, sus intereses, nunca sobre dinero. Sus verdaderos negocios operan en silencio mientras ellos cultivan una imagen de normalidad que los protege. Es el arte de guerra aplicado a las finanzas. Parecer débil cuando eres fuerte. Parecer pobre
cuando eres rico. El rey David escribió en los Salmos: los que siembran con lágrimas cosecharán con alegría. Los sabios interpretan: las lágrimas representan lo oculto, lo privado, lo que solo tú y Dios ven. La cosecha con alegría es el resultado que eventualmente todos verán. Pero si muestras tus semillas, los pájaros de la envidia las devorarán antes de que puedan germinar. Tengo que hablarte ahora sobre un concepto que revolucionará tu relación con el trabajo. Avodah Sheblev, el trabajo del corazón. En hebreo, la palabra para trabajo, avodah, es la misma que para servicio divino. No es coincidencia. Tu trabajo, tu forma de ganar dinero, es tu servicio divino particular. Pero como todo servicio sagrado, debe tener elementos de misterio, de privacidad, de intimidad con lo divino. Cuando hablas constantemente sobre tu trabajo, tus ingresos, tus problemas laborales, profanas tu abodá. Es como tomar los instrumentos del templo y usarlos en la calle. Pierden su poder sagrado. Tu capacidad de generar prosperidad a través de tu trabajo está directamente relacionada con cuán sagrado y privado mantienes ese trabajo. Roberto, un programador de 28 años, ejemplifica perfectamente este principio. Vino a verme frustrado porque llevaba 5 años en la misma empresa ganando $3,000 mensuales sin aumento significativo. Todos saben que soy el mejor programador del equipo, me dijo, pero no me valoran. Le pregunté, ¿qué significa todos saben? Resultó que Roberto constantemente hablaba de sus logros, compartía sus códigos en foros públicos, se quejaba abiertamente de su salario. Le propuse un experimento radical: volverse invisible en el trabajo, seguir siendo excelente, pero dejar de anunciar su excelencia. Cuando lograra algo significativo, documentarlo privadamente, pero no alardearlo. Cuando otros preguntaran sobre su trabajo, responder con humildad genuina: hago mi parte. Fue doloroso para su ego, acostumbrado al reconocimiento constante. 6 meses después, su jefe lo llamó. La empresa había notado que varios proyectos críticos tenían la huella inconfundible de Roberto, pero él nunca había reclamado crédito. Le ofrecieron un puesto de liderazgo técnico con un salario de $5,500. Pero aquí está la parte más importante. Roberto no se lo contó a nadie en la oficina. Simplemente comenzó su nuevo rol en silencio. Un año después estaba ganando $8,000 y sus ex compañeros seguían pensando que ganaba lo mismo que ellos. ¿Entiendes el poder de esto? Roberto no solo aumentó sus ingresos, protegió su paz. No tuvo que lidiar con envidia, competiciones de préstamos, con resentimientos. Su prosperidad creció en el invernadero del silencio, protegida de las tormentas de la interacción social tóxica. Hay una enseñanza del Zohar que dice: Kol braja lo shara ela bemilta deit kasia. Toda bendición mora solo en aquello que está oculto del ojo. Esto no es poesía mística, es tecnología espiritual práctica. El ojo humano porta energía, intención, emoción. Cuando expones tu bendición financiera al ojo público, la sometes a un bombardeo energético que pocas fortunas pueden sobrevivir. Los constructores del primer templo en Jerusalén tenían una práctica fascinante. Las donaciones más grandes se hacían de noche, en secreto. Los bloques de piedra más valiosos aparecían misteriosamente al amanecer. Nadie sabía quién había dado qué. Esta práctica no era solo humildad, era ingeniería espiritual. Entendían que un edificio sagrado requería materiales vírgenes de ego y exhibición. Tu prosperidad personal es tu templo. Cada dólar ganado en silencio, ahorrado en secreto, invertido discretamente, es un bloque sagrado
en la construcción de tu templo financiero. Cada dólar del que alardeas, que muestras, que usas para impresionar, es un bloque contaminado que debilita toda la estructura. Ahora quiero destruir otro mito moderno venenoso. Fake it till you make it. Finge hasta que lo logres. Este consejo, popular en el mundo del emprendimiento, es la antítesis de la sabiduría judía. Fingir riqueza que no tienes no atrae prosperidad, atrae deuda, estrés y humillación eventual. La tradición judía enseña exactamente lo opuesto. Vive por debajo de tus medios hasta que tus medios superen tus sueños. Maimónides, que además de ser el filósofo judío más grande, fue médico de sultanes y administrador de fortunas, escribió: «El sabio no se distingue por sus ropas, sino por su sabiduría, no por su casa, sino por su hospitalidad, no por su riqueza visible, sino por su generosidad invisible». Nota el patrón: lo interno sobre lo externo, lo invisible sobre lo visible. Sandra vino a consultarme en un estado de desesperación total. Diseñadora gráfica talentosa, había caído en la trampa del fake it. Alquilaba una oficina lujosa que no podía pagar. Conducía un auto arrendado que consumía el 40% de sus ingresos. Compraba ropa de marca a crédito para lucir exitosa. Ganaba $4,000, pero gastaba $6,000, hundiéndose más cada mes en deudas. «Pero, Rabino», me decía llorando, «si no proyecto éxito, ¿quién me va a contratar?». Le respondí con una historia talmúdica. Un hombre pobre se vistió de rico para impresionar a un prestamista. El prestamista, sabio, le dijo: «Si eres rico, no necesitas mi dinero. Si eres pobre y finges ser rico, no eres confiable. En cualquier caso, no te prestaré». La moraleja golpeó a Sandra como un rayo. Le di un plan radical de humildad próspera: cancelar la oficina lujosa y trabajar desde casa, devolver el auto y usar transporte público, vender la ropa de marca y vestirse sencillamente, pero con dignidad. Lo más difícil: cuando los clientes preguntaran por su downsizing, debía responder: «Estoy invirtiendo en la calidad de mi trabajo más que en apariencias». Perdió 2 clientes superficiales inmediatamente, pero algo mágico ocurrió. Al reducir sus gastos a $2,000 mensuales, por primera vez en años, tuvo excedente. Ese excedente lo invirtió en mejores herramientas de diseño y cursos avanzados. Su trabajo mejoró notablemente. En un año, sin oficina lujosa ni auto caro, estaba ganando $7,000 mensuales con clientes que la valoraban por su talento, no por su fachada. El Baal Shem Tov enseñaba que cada persona tiene un makom, un lugar espiritual único en el universo. Tu makom determina tu forma particular de servir y de prosperar. Cuando intentas ocupar el makom de otro a través de la imitación y la exhibición, no solo fallas, sino que abandonas tu propio lugar de poder. La prosperidad silenciosa te mantiene en tu makom, donde tu abundancia particular te está esperando. ¿Sabes por qué muchas loterías exigen que los ganadores se identifiquen públicamente? No es solo transparencia, es porque saben que la publicidad destruye vidas. Convierten al ganador en un imán de parásitos, un objetivo de criminales, un objeto de envidia masiva. En contraste, las familias que construyen riqueza generacional lo hacen en tal silencio que sus propios hijos a veces no saben la magnitud de la fortuna familiar hasta la adultez. Hay un principio cabalístico llamado Tzimtzum, que mencioné antes, pero necesito profundizar en su aplicación financiera. Tzimtzum significa contracción. Dios se contrajo para crear espacio para el universo. Tú debes contraer tu ego, tu necesidad de reconocimiento, tu impulso de exhibir,
para crear espacio para tu prosperidad. Mientras más espacio ocupes con palabras sobre dinero, menos espacio queda para el dinero real. Un ejercicio práctico que les doy a mis estudiantes. Por una semana, cuenta cuántas veces al día surge el tema del dinero en tus conversaciones. No lo juzgues, solo cuenta. El promedio es entre 15-20 veces. Ahora, por la siguiente semana, intenta reducirlo a la mitad. Solo este simple ejercicio, reportan mis estudiantes, cambia su energía financiera. De repente, tienen energía mental que antes desperdiciaban en conversaciones improductivas. Llegamos ahora a un territorio aún más profundo, el concepto de Sod ha-Hatzlaha, el secreto del éxito. En hebreo, Hatzlaha, éxito, viene de la raíz tzalach, que significa penetrar o atravesar. El verdadero éxito no es acumular en la superficie, es penetrar las capas de la realidad hasta llegar a la esencia, y solo puedes penetrar en silencio como el agua que horada la piedra gota a gota, no como el martillo que hace ruido pero solo rompe la superficie. Los diamanteros de Amberes, tradicionalmente judíos, manejan millones en piedras preciosas con acuerdos verbales sellados con un apretón de manos y la frase Masal Ubraja, suerte y bendición, sin contratos elaborados, sin publicidad, sin alarde. Su palabra es su garantía, su discreción es su seguridad. Han prosperado por siglos mientras industrias más ruidosas y transparentes han colapsado. Tomás, un joyero latino que conocí en un viaje, me contó cómo aprendió esta lección de la manera difícil. Comenzó publicando cada venta en Instagram, cada pieza exclusiva, cada cliente famoso. Su negocio explotó y luego implosionó. Robos, empleados que se volvieron competidores, clientes que exigían descuentos porque ya ganaste suficiente con fulano. Perdió todo. Cuando reconstruyó, lo hizo en silencio, sin redes sociales, solo tarjetas discretas, sin mencionar clientes, solo calidad, sin hablar de precios, solo de arte. Hoy maneja un negocio 5 veces más grande que el anterior y sus vecinos piensan que es un simple artesano. Me dijo, Rabino, aprendí que el oro grita, pero el sabio susurra. Hay una práctica que quiero enseñarte llamada Shmirat Hape Losher, la guardia de la boca para la riqueza. Cada mañana, antes de salir de tu casa, toca tus labios y di en silencio. Hoy mis palabras construirán prosperidad, no la destruirán. Es un ancla neurológica que te recordará durante el día tu compromiso con el silencio financiero. El Yatam Sofer, uno de los gigantes del pensamiento judío del siglo XIX, tenía una práctica notable. A pesar de ser uno de los rabinos más influyentes de Europa, con acceso a recursos enormes, vivía con extrema modestia. Cuando le preguntaron por qué, respondió, «Cada moneda que no gasto en vanidad es una moneda disponible para santidad». Pero lo crucial es que nadie sabía cuánto daba en caridad. Se estima que fue el 90% de sus ingresos, pero él nunca lo confirmó. Esta es otra capa del secreto. No solo ocultar lo que tienes, sino ocultar lo que das. La caridad anunciada pierde gran parte de su poder espiritual. Es como plantar semillas y luego desenterrarlas para mostrarlas. La verdadera tzedaká trabaja en la oscuridad, como las raíces, transformando el universo desde lo invisible. Me viene a la mente Elena, una empresaria que construyó una cadena de panaderías. En sus inicios, cada vez que donaba pan a comedores sociales, lo publicaba. Marketing con causa, lo llamaba. Las ventas subían temporalmente, pero luego caían, cuando cambió a donaciones completamente anónimas, sin marketing, sin reconocimiento. Algo shifted. Las ventas se estabilizaron en un nivel más alto y nunca volvieron a caer.
Es como si el universo me pagara con intereses el marketing que no hice, me dijo asombrada. El Talmud tiene una expresión fascinante. Ain braja el abdabar esamui minha ayin. No hay bendición excepto en aquello oculto del ojo. Pero aquí está el detalle que pocos entienden. No se refiere solo al ojo ajeno, sino también al tuyo propio. La obsesión con revisar constantemente tus finanzas, contar tu dinero, calcular obsesivamente, también ahuyenta la bendición. Hay un equilibrio. Debes conocer tu situación financiera, pero no adorarla. Revisar tus cuentas una vez por semana con propósito es sabiduría. Revisarlas 5 veces al día por ansiedad es idolatría. El dinero es un sirviente excelente, pero un amo terrible, y cada vez que lo miras obsesivamente, le das poder de amo sobre ti. Un banquero judío ortodoxo me compartió su secreto. Tiene 2 sets de libros mentales. Uno es el real, que revisa semanalmente para decisiones prácticas. El otro es el emocional, donde siempre se visualiza con suficiente, pero no en exceso. Si me veo demasiado rico en mi mente, me dijo, me vuelvo arrogante. Si me veo pobre, me paralizo. Me mantengo en el medio emocional mientras construyo los extremos en silencio. Ahora quiero hablarte de algo controversial pero crucial. El peligro de los accountability partners o compañeros de rendición de cuentas en temas financieros. La cultura moderna del coaching te dice que compartas tus metas financieras con otros para accountability. Desde la perspectiva de la sabiduría judía, esto es veneno puro. Tus metas financieras son contratos sagrados entre tú, tu alma y el Creador. Cuando las compartes prematuramente, invitas energías que no entiendes a participar en tu proceso. Es como invitar extraños a tu noche de bodas. Algunos asuntos requieren intimidad absoluta para florecer y tu relación con la abundancia es uno de ellos. Pablo me consultó después de 3 años de estar en un mastermind de emprendedores donde compartían abiertamente ingresos, metas, estrategias. Rabino, es extraño, me dijo. Mientras más transparente soy con el grupo, menos crezco. Y he notado que los más exitosos del grupo son los más vagos sobre sus números reales. No era extraño en absoluto. Era ley espiritual en acción. Le sugerí un experimento: permanecer en el grupo, pero volverse estratégicamente vago. Compartir principios, no números. Hablar de porcentajes de crecimiento, no de cifras absolutas. Usar rangos amplios en lugar de especificidades. En 6 meses, su negocio creció más que en los 3 años anteriores. Es como si hubiera dejado de tener fugas, me dijo. Exactamente eso había hecho. El Midrash cuenta que cuando Dios creó el mundo, la abundancia y la modestia vinieron juntas ante él. La abundancia dijo, pon mi morada con los ricos para que puedan disfrutarme. La modestia dijo, ponme con los pobres para consolarlos. Dios las unió diciendo, vivirán juntas. Donde no haya modestia, la abundancia huirá. Donde no haya abundancia, la modestia no tiene que proteger. Esta parábola encierra una verdad profunda. La modestia financiera no es pobreza disfrazada, es abundancia protegida. Los verdaderamente prósperos son modestos no por falsa humildad, sino por sabiduría estratégica. Saben que la ostentación es el principio del fin de cualquier fortuna. Hay un fenómeno que he observado repetidamente. Cuando alguien comienza a aplicar estos principios de silencio financiero, pasa por 3 fases. Primera, incomodidad extrema, casi síndrome de abstinencia. Hablar de dinero es adictivo. Segunda, liberación sorprendente, como quitarse zapatos apretados. Tercera, aceleración inexplicable de la prosperidad, como si hubieran destapado una tubería bloqueada. Carmen,
Una consultora de 38 años documentó su proceso. Primera semana sin hablar de dinero. Me siento como si me hubieran amordazado. Segunda semana. Es raro, pero tengo más energía. Tercera semana. 3 clientes nuevos aparecieron de la nada. Segundo mes. Mis ingresos aumentaron 40% y no tengo explicación lógica. Tercer mes. Nunca volveré a mi antigua forma de ser. Esto es libertad real. El Sefer Yetzirah, uno de los textos místicos más antiguos del judaísmo, habla de las 32 sendas de sabiduría. Una de estas sendas es Nehlam, lo oculto o misterioso. Esta senda enseña que ciertos poderes solo se activan en la oscuridad, como las semillas que germinan bajo tierra. Tu prosperidad tiene componentes que requieren oscuridad absoluta para activarse. Es por esto que las iniciaciones antiguas se hacían en secreto. Los misterios se transmitían en susurros. Los tesoros se enterraban. No por paranoia, sino por comprensión de las leyes energéticas. Lo que todos ven, todos pueden afectar. Lo que solo tú sabes, solo tú controlas. Un principio práctico que enseño. La regla del 90-10. El 90% de tu energía financiera debe ir a crear valor en silencio. Solo el 10% puede ir a la comunicación necesaria sobre ese valor. La mayoría hace lo contrario. 10% creando. 90% hablando de lo poco que crean. Por eso la mayoría permanece en la escasez. Imagina por un momento que el dinero tuviera oídos. Cada conversación sobre él lo escucha. ¿Qué escucha de ti? Quejas, desesperación, alardeo, ansiedad. ¿O escucha el silencio respetuoso del que comprende su naturaleza sagrada? El dinero, como la energía que es, fluye hacia donde es respetado, no hacia donde es vociferado. Los esenios, la secta judía mística de la época del Segundo Templo, tenían una práctica económica fascinante. Compartían todos sus bienes en comunidad, pero tenían prohibido hablar de asuntos económicos excepto en reuniones específicas una vez al mes. El resto del tiempo, el silencio financiero era absoluto. Arqueólogos han encontrado evidencia de que, a pesar de su vida austera, acumularon riquezas considerables que usaban para sus propósitos espirituales. Esto nos lleva a un punto crucial. El silencio financiero no significa ignorancia financiera. Al contrario, requiere más disciplina, más conocimiento, más estrategia. Es fácil hablar de dinero constantemente. Es difícil actuar sobre el dinero consistentemente mientras mantienes silencio. Un multimillonario judío me dijo una vez: «Rabino, hablo de dinero exactamente 2 horas al mes. 1 hora con mi contador, 1 hora con mi esposa. El resto del tiempo hago dinero, no hablo de él». Esta economía de palabras es economía de energía. Cada palabra no desperdiciada en conversación vacía es energía disponible para creación real. Quiero compartir contigo ahora lo que llamo el protocolo de emergencia financiera silenciosa. Cuando estés en crisis económica real, la tentación de hablar, quejarte, buscar compasión será abrumadora. Pero es precisamente cuando más necesitas el silencio. He aquí el protocolo. Primero, identifica una sola persona de confianza absoluta con quien puedas hablar de la situación una vez. No tu pareja si es propensa a la ansiedad. Idealmente, un mentor o consejero espiritual. Habla una vez, crea un plan, luego silencio. Segundo, crea un mantra silencioso. No soy abundante. Eso es negación. Algo como estoy navegando hacia aguas mejores. Repítelo internamente cuando sientas la urgencia de quejarte. Tercero, duplica tu tzedaká, aunque sea con montos mínimos. Dar cuando menos tienes es la declaración más poderosa de fe
en la abundancia futura. Cuarto, actúa como si la crisis fuera ya un recuerdo, no fingiendo riqueza, sino embodying calma. El universo responde a tu frecuencia emocional más que a tu cuenta bancaria. Quinto, documenta la crisis en privado, en un diario. Un día será tu testimonio de superación, pero mientras tanto, es tu válvula de escape privada. Este protocolo ha salvado negocios, matrimonios, salud mental. La crisis callada se resuelve más rápido que la crisis vociferada. Es contraintuitivo pero efectivo. El Ari, Rabí Isaac Luria, el más grande cabalista de Safed, enseñaba que cada letra hebrea es un canal de energía divina. La letra Samesh, Saes, que forma un círculo cerrado, representa el secreto y la protección. No es casualidad que Sod, secreto, comience con Samech. Visualizar esta letra rodeando tus asuntos financieros es una práctica mística de protección. Pero más allá de lo místico, hablemos de lo práctico. En la era de la información, tu información financiera es poder. Cada dato que sueltas es munición potencial en tu contra. Competidores pueden usar tu información para socavarte, empleados para presionarte, familiares para manipularte. El silencio no es solo espiritual, es estratégico. Conozco el caso de dos hermanos que heredaron un negocio familiar. Uno era transparente, compartía todo con todos, creía en la gestión abierta. El otro era discreto, compartía información en base a necesidad. En 5 años, el transparente estaba quebrado, traicionado por empleados y socios. El discreto había triplicado su parte del negocio. La única diferencia, el manejo de la información. Hay una bendición judía tradicional para el sustento que dice que encuentres tu parnasá con facilidad y no con dolor, con honor y no con vergüenza, con permiso y no con prohibición. Nota que no dice con publicidad y no con secreto. El honor verdadero viene del silencio digno, no del alarde ruidoso. Un experimento que puedes hacer por un mes cada vez que alguien te pregunte ¿cómo van los negocios? O ¿cómo estás de dinero? Responde exactamente igual, sin importar tu situación real. Agradecido por lo que tengo, trabajando por lo que viene. Ni optimismo falso, ni pesimismo real. Una respuesta neutral, que no invita más preguntas ni revela información. Lo que descubrirás es fascinante. Las personas dejarán de preguntarte sobre dinero. Es como si crearas un campo de fuerza de no disponible para conversaciones financieras. Y en ese espacio de silencio, tu prosperidad puede crecer sin interferencia. El Hafetz Haim escribió extensamente sobre Lashon Hara, el habla maliciosa, pero pocos saben que dedicó un capítulo entero a lo que llamó Lashon Hara sobre uno mismo. Hablar negativamente de tu propia situación financiera es una forma de automaldición. Cada vez que dices, estoy quebrado, no tengo dinero, soy pobre, estás pronunciando decretos espirituales sobre tu futuro. Pero aquí está el giro. Hablar excesivamente positivo sobre tu situación financiera también es problemático. Es Lashon Hara inverso, que atrae envidia y resentimiento. El camino medio del silencio es el único seguro. Rachel vino a verme con un problema único. Era coach de prosperidad, pero vivía en escasez. No lo entiendo, rabino. Enseño todos los principios, hago todas las afirmaciones, visualizo abundancia constantemente. Le pedí que me mostrara su Instagram, post tras post, sobre abundancia, prosperidad, manifestación. ¿Cuánto tiempo dedicas a crear contenidos sobre prosperidad? Le pregunté. Unas 4 horas diarias, respondió. Ahí está tu problema, le dije. Hablas tanto de prosperidad que no te queda energía para crearla.
Eres como un chef que pasa todo el día describiendo comida, pero nunca cocina. Le di un reto radical: cerrar sus redes por 90 días y dedicar esas 4 horas a crear valor real, servicio, producto, lo que fuera, pero en silencio. Fue aterrador para ella. Pero mi audiencia, mi marca personal, tuve que recordarle: ¿prefieres una marca personal próspera o una prosperidad personal real? Eligió la segunda. En 90 días, sin postear nada, desarrolló un programa que vendió a sus clientes existentes por correo privado. Ganó más en esos 3 meses que en el año anterior completo. Es como magia, me dijo al volver. No, es ley espiritual, le corregí. Descubriste que el silencio es el amplificador más poderoso de la abundancia. Hay una historia jasídica sobre un comerciante que visitó al Maguid de Mesrich. Rebe, dijo, mi competidor habla mal de mí y me está robando clientes. El Maguid respondió: ¿y tú qué dices de él? Nada, respondió el comerciante, no hablo de él en absoluto. Entonces, ya ganaste, dijo el Maguid. El que habla pierde energía, el que calla la acumula. Sé paciente. 6 meses después, el competidor quebró, no por maldición ni intervención divina, sino por ley natural. Había gastado tanta energía hablando del otro que descuidó su propio negocio. El comerciante silencioso, mientras tanto, había invertido toda su energía en mejorar su servicio. Esta es una ley que veo repetirse constantemente. El que más habla de dinero, generalmente, es el que menos tiene. El verdaderamente próspero está demasiado ocupado creando valor para desperdiciarse en conversaciones sobre valor. Ahora, déjame compartir contigo uno de los secretos más profundos de la tradición: el concepto de Kli, recipiente. En la Kabbalah, toda bendición necesita un recipiente apropiado para manifestarse. Tu silencio financiero es el Kli para tu prosperidad. Mientras más hermético sea tu recipiente, menos fugas verbales, más bendición puede contener. Imagina que tienes una jarra con agua. Cada palabra innecesaria sobre dinero es un agujero en la jarra. Puedes seguir llenándola, trabajando, ganando. Pero si tiene demasiados agujeros, nunca se llenará. La mayoría de las personas pasan sus vidas tratando de ganar más en lugar de sellar sus fugas verbales. Un ejercicio avanzado que enseño a estudiantes comprometidos: el ayuno financiero verbal. Durante 24 horas no pronuncias ni una palabra relacionada con dinero, ni siquiera gracias al pagar algo. Solo asientes. Es más difícil de lo que parece. Revela cuán entrelazado está el dinero con nuestra comunicación diaria. Los que completan este ayuno reportan revelaciones profundas. Se dan cuenta de cuánta energía vital desperdician en microconversaciones sobre dinero. Es como si hubiera estado sangrando energía toda mi vida sin saberlo, me dijo un estudiante. El Ramban, Nachmanides, en su comentario sobre el Éxodo, explica por qué los israelitas tuvieron que tomar el oro de Egipto en secreto, de noche, sin alarde. No era robo, era su pago legítimo por siglos de esclavitud. Pero tomarlo en silencio era crucial. La riqueza tomada con ruido se convierte en cadenas. La riqueza tomada en silencio se convierte en libertad. Este principio aplica hoy. Cada dólar ganado con alarde, cada éxito anunciado prematuramente, se convierte en una cadena de expectativas, envidias, obligaciones. Cada dólar ganado en silencio es libertad pura. Diego, un arquitecto brillante, aprendió esto de la manera difícil. Ganó un concurso importante para diseñar un edificio gubernamental. Lo anunció en todas partes. Celebró públicamente. Compartió el monto del contrato. En semanas, otros arquitectos cuestionaron el proceso.
Surgieron acusaciones de favoritismo. El proyecto se retrasó por investigaciones. Aunque era completamente legítimo, el ruido creó fricción. Para su siguiente proyecto grande, no dijo nada. Trabajó 2 años en silencio en el diseño de un complejo residencial. Solo cuando estaba construido y habitado, reveló su autoría. Nadie pudo cuestionar, sabotear o envidiar lo que no sabían que existía. Aprendí, me dijo, que el éxito es como el embarazo. Es mejor anunciarlo cuando el bebé ya nació. Hay un nivel aún más profundo de este principio que pocos alcanzan: el silencio interno. No solo callar la boca, sino callar la mente en asuntos de dinero. La preocupación obsesiva, la planificación ansiosa, el cálculo constante, son formas de habla interna que también dispersan energía. Los maestros de meditación judía enseñan una práctica: dedicar momentos específicos del día para pensar en finanzas. Por ejemplo, 15 minutos después del rezo matutino. Y el resto del día, cuando surgen pensamientos sobre dinero, gentilmente regresarlos a su horario de oficina mental. Es como domar un caballo salvaje. Al principio se resiste, pero eventualmente aprende el ritmo. Un CEO judío de una empresa, Fortune 500, me compartió su secreto. Pienso en estrategia financiera exactamente 1 hora al día, de 5 a 6 a.m. El resto del día ejecuto lo que decidí en esa hora. Si surge una preocupación financiera a las 3 p.m., la anoto para la sesión del día siguiente. Mi mente está libre para crear, no para preocuparse. El contraste con la mayoría es stark. Piensan en dinero todo el día de manera fragmentada, ansiosa, improductiva, pero nunca se sientan a pensar estratégicamente. Es como conducir mirando constantemente el medidor de gasolina en lugar del camino. Llegamos ahora a lo que considero el nivel maestro del silencio financiero: Torat Hasod HaKaspi, la Torá del secreto financiero. Es un sistema completo de vida donde el silencio sobre dinero no es una técnica, sino una forma de ser. En este nivel, no necesitas recordarte guardar silencio porque se vuelve tu naturaleza. Como el maestro de artes marciales que no necesita pensar en cada movimiento, tú navegas las aguas financieras con gracia silenciosa instintiva. Las características de alguien en este nivel: nunca inician conversaciones sobre dinero, pero responden con sabiduría cuando es necesario. Su prosperidad es evidente, pero no ostentosa. Dan generosamente, pero anónimamente. Celebran internamente, no externamente. Ven el dinero como energía sagrada, no como medida de valor personal. Curiosamente, estas son las personas a quienes el dinero persigue, no al revés. Es como si el universo dijera: aquí hay alguien que puede manejar la abundancia sin corromperse. Démosle más. Una advertencia importante: este camino no es para todos. Requiere madurez espiritual, disciplina férrea y, sobre todo, la voluntad de ir contra la corriente cultural. En una época donde todos documentan cada comida en Instagram, elegir el silencio financiero es un acto de rebeldía espiritual. Pero para aquellos llamados a este camino, las recompensas son exponenciales. No solo en dinero, aunque eso también viene, sino en paz mental, relaciones auténticas y una conexión profunda con el flujo de abundancia universal. Sara, la repostera que mencioné antes, me escribió recientemente. Han pasado 2 años desde que adoptó el silencio financiero. Rabino, escribió, mi negocio es 10 veces más grande, pero eso no es lo mejor. Lo mejor es que duermo en paz. No tengo enemigos. Mi familia me ama por quien soy, no por lo que tengo. Encontré algo mejor que la riqueza. Encontré shalom, paz. Y ese es quizás el secreto más grande. El silencio financiero
no es principalmente sobre hacer más dinero, es sobre crear una vida donde el dinero sirva a tu propósito en lugar de definirlo. Es sobre libertad, no de la pobreza, sino de la tiranía de tener que probar tu valor a través de tu cuenta bancaria. El rey Salomón, en su infinita sabiduría, escribió en Eclesiastés: hay tiempo para callar y tiempo para hablar. En nuestra época, con respecto al dinero, es principalmente tiempo de callar. El que entienda y aplique esta sabiduría no solo prosperará financieramente, sino que encontrará algo aún más valioso: una vida de significado, propósito y paz. Antes de concluir, quiero dejarte con una práctica específica que resume todo lo que hemos explorado. La llamo el sello de Salomón financiero. Cada mañana, al despertar, antes de revisar tu teléfono o pensar en las tareas del día, pon tu mano sobre tu corazón y di en silencio: hoy sello mi prosperidad con silencio. Mis palabras construirán, no destruirán. Mi trabajo hablará por mí. Mi generosidad fluirá en secreto. Mi abundancia crecerá en lo oculto. Soy un recipiente digno de la prosperidad divina. No es una fórmula mágica. Es una programación consciente de tu sistema nervioso, un recordatorio a tu alma de tu compromiso con estos principios. Hacerlo diariamente crea surcos neuronales que eventualmente se vuelven autopistas de comportamiento automático. Un último pensamiento antes de cerrar. En el Talmud se cuenta que el profeta Elías se aparecía regularmente en los mercados, disfrazado. Un día, un estudioso lo reconoció y le preguntó: ¿quién de todos estos comerciantes tiene asegurado el mundo venidero? Elías señaló a un hombre modesto en una esquina. ¿Por qué él?, preguntó el estudioso. Observa, dijo Elías. Durante todo el día, el comerciante trabajó diligentemente, trató a todos con respeto, dio precios justos. Pero lo más notable fue lo que no hizo. No se quejó de la competencia, no alardeó de sus ventas, no habló de sus ganancias. Al final del día, tomó una porción de sus ganancias y, sin que nadie lo viera, la dejó en la caja de caridad de la sinagoga. Este hombre, dijo Elías, entiende que el comercio es un servicio divino, no una actuación pública. Su silencio protege su santidad. Su modestia multiplica su mérito. Su discreción asegura su destino. Que tú también puedas convertirte en ese comerciante silencioso, ese profesional discreto, ese emprendedor humilde, que construye imperios en silencio y los usa para elevar al mundo sin que el mundo lo sepa. Porque al final, como enseñan nuestros sabios, no es el que dice, sino el que hace. No es el que anuncia, sino el que construye. No es el que muestra, sino el que es. Y cuando llegue tu último día, que puedas mirar atrás y ver no una vida de ruido y ostentación, sino un legado de valor creado en silencio, generosidad practicada en secreto y abundancia usada con sabiduría. Ese es el verdadero éxito judío. Ese es el camino de los patriarcas. Ese es tu derecho de nacimiento espiritual si tienes el coraje de reclamarlo. Ahora, mi querido amigo, mi querida amiga, te toca a ti decidir. ¿Seguirás en el camino ruidoso de la mayoría, sangrando tu prosperidad en conversaciones vacías? ¿O tomarás el camino estrecho del silencio dorado, donde los verdaderos tesoros esperan a quienes tienen la disciplina de callar? La elección es tuya. Pero recuerda, en el momento en que cierres este video y alguien te pregunte ¿qué estabas viendo?, tu primera oportunidad de practicar ya habrá llegado. ¿Qué dirás? O más importante, ¿qué callarás? Escribe en los comentarios estas palabras si estás listo para comprometerte con tu prosperidad silenciosa. Guardo el secreto, atraigo la bendición.
Este será nuestro código, nuestra señal silenciosa de que perteneces a la hermandad antigua de los prósperos discretos. Y si este mensaje resonó en tu alma, si sientes que alguien en tu vida necesita escucharlo, compártelo, pero hazlo como harías con un tesoro, discretamente, personalmente, con la advertencia de que están recibiendo sabiduría milenaria que debe ser tratada con el respeto que merece. Que el guardián de Israel guarde tu entrada y tu salida, tu palabra y tu silencio, tu trabajo y tu descanso, tu escasez presente y tu abundancia futura. Y que merezcas ver el día cuando tu prosperidad silenciosa florezca como un jardín secreto, cuya belleza solo tú y el Creador conocen completamente. Shalom y bendiciones, hoy y siempre, en el silencio dorado de tu abundancia sagrada.